Hola a todos nuevamente. Hoy vamos a hablar de fraccionarios propios y de fraccionarios impropios. Y al final de este video ustedes van a tener muy claro cuál es la diferencia entre propios e impropios y cómo se representan gráficamente. Pero antes de entrar en materia, vamos a recordar unos conceptos Mmm. muy rápidos y muy fáciles sobre los números fraccionarios. Recuerden que visualmente identificamos los números fraccionarios de esta manera. Hay un número en la parte de arriba, un número en la parte de abajo, separados por una línea. Pero ¿cómo se llaman cada uno de esos números y qué es lo que representan? El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Denominador, el número de abajo, nos indica las partes en que debemos dividir a la unidad. Recuerden que los números fraccionarios trabajan con la unidad y es muy importante que ustedes recuerden que cada una de esas partes en las cuales vamos a dividir a la unidad deben ser exactamente iguales. Y el numerador nos indica las partes que debemos tomar o colorear de esas partes ya divididas en la unidad. Pero entremos en materia con los números propios, fraccionarios propios. Los fraccionarios propios solo requieren de una sola unidad y los numeradores, es decir, el número de arriba, siempre son menores que los denominadores, que los números de abajo. Pero vamos a entender esto gráficamente. Acá yo tengo mi unidad, que es un círculo blanco, como pueden ver, y tenemos nuestro primer número fraccionario, que sería 1/1. El numerador es igual al denominador y eso técnicamente hace que sea un fraccionario propio. El de abajo me está indicando en cuántas partes debo dividir a esta unidad. En este caso me pide que lo divida en una sola parte, es decir, lo que está aquí, y vamos a tomar una sola parte. La vamos a tomar toda, 1/1. Cuando el numerador y el denominador son iguales a la unidad y es un fraccionario propio. Vamos a utilizar otro ejemplo. Y esta vez el número es 3/8 o 3/8. Pregunta, ¿es un fraccionario propio? Sí, es un fraccionario propio porque el numerador es menor o más pequeño que el denominador, que es 8. ¿En cuántas partes debemos dividir a esta unidad? En 8 partes. Muy bien. 8 partes iguales. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales. ¿Cuántas partes debemos colorear o tomar de esta unidad dividida en 8 partes? 3. Muy bien. Y aquí tenemos 3/8, una unidad dividida en 8 partes y hemos tomado 3. Segundo ejemplo, 7/15 o 7/15. ¿Es un fraccionario propio? Sí, porque el numerador es menor que el denominador. No importa si el denominador es muy grande, siempre y cuando el numerador sea más pequeño, significa que debemos dividir nuestra unidad en muchas más partes. En este caso, ¿en cuántas partes debemos dividir nuestra unidad? Muy bien, en 15 partes iguales. Y aquí Ok. están las 15 partes. Ustedes se pueden dar cuenta que cada vez las partes son más pequeñas. Ahora, ¿cuántas partes debemos tomar de esa unidad? 7 partes, muy bien, lo que indica el numerador. Y aquí está, vamos a verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La unidad dividida en 15 partes y hemos tomado 7. 7/15. Pero entonces, ¿solamente la fracción 1/1 es igual a la unidad completa? No. Siempre que el numerador y el denominador sean iguales, va a ser un fraccionario propio y adicional a eso va a ser igual a la unidad, como en este caso, 15/15. Y lo vamos a comprobar. Acá tenemos nuestra unidad dividida en 15 partes iguales y vamos a tomar 15. Quiere decir que vamos a tomar toda nuestra unidad y por eso es un fraccionario propio y además
es igual a la unidad completa. Ahora, vamos a entender qué pasa con los fraccionarios impropios. Los fraccionarios impropios con m ¿Nani? requieren más de una unidad, 2, 3, 4, las que sean necesarias, y los numeradores en este caso siempre son mayores que los denominadores. Vamos a entenderlo gráficamente. Y acá tenemos nuestro primer fraccionario impropio, 7 sobre 4 o 7 cuartos. Ya ustedes identifican que el numerador, el número de arriba, es más grande que el denominador, que el número de abajo. Ahora, debemos dividir nuestra unidad en 4 partes iguales. 2, 3, 4. Y debemos tomar 7 partes. Pero, si solo tenemos 4, ¿cómo vamos a tomar 7? Quiere decir que necesitamos otra unidad exactamente igual a esta y dividida exactamente de la misma manera. Y aquí está nuestra segunda unidad. Ahora sí, tenemos dos unidades divididas en 4 partes y debemos tomar 7. Tomamos las 4 partes de la primera unidad y 3 partes de la segunda unidad. Verifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya tomamos 7 partes de las unidades divididas en 4. ¿Y siempre se van a necesitar solamente 2 unidades? No, depende del tipo de fraccionario. Vamos a necesitar tantas unidades como se requieran. Vamos a hacer este ejemplo. 10 sobre 3 o 10 tercios. Quiere decir que nuestra unidad debe estar dividida en 3 partes iguales. Y allí está. ¿Cuántas partes debemos tomar? 10. Quiere decir que con una sola unidad no me va a alcanzar. Voy a dibujar otra. Y aquí está mi segunda unidad, dividida en 3 partes también. ¿Cuántas partes tenemos en total? 6. ¿Cuántas debemos tomar? 10. Quiere decir que necesitamos más unidades. Y aquí están. Unidades divididas en 3 partes como indica el denominador y debemos tomar 10. 3 de la primera, 3 de la segunda, 3 de la tercera, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y necesitamos un pedazo más de la cuarta unidad. Y así tenemos 10 tercios representados gráficamente. ¿Cuántas unidades necesitamos? 4 unidades en total. Con algunos fraccionarios impropios les va a pasar la siguiente situación. What? Esto es un fraccionario impropio porque el numerador es 12 y es mayor que el denominador que es 4. Quiere decir que mis unidades deben estar divididas en 4 partes iguales y voy a tomar 12. Mis unidades, como pueden ver, están divididas en 4 partes iguales. Tomo 4 de la primera, 4 de la segunda y van 8, 4 de la tercera y van 12. Quiere decir que 12 cuartos es igual a 3 unidades completas. Ok. Esta situación en la vida cotidiana sería de la siguiente manera. Si somos 12 amigos y estamos comiendo pizza en un lugar donde las pizzas pequeñas las tienen divididas en porciones de 4, ¿cuántas pizzas necesitamos en total? Recuerden, 12 amigos y cada pizza dividida en 4 porciones. Necesitaríamos 1, 2, 3 pizzas completas. Y eso sería una fracción impropia. Para terminar, recuerden que los fraccionarios propios los podemos identificar visualmente porque el numerador, el número de arriba, siempre va a ser igual o menor que el denominador, que es el número de abajo, y necesitamos solamente una unidad para representarlos. Y los fraccionarios impropios siempre van a tener el numerador, el número de arriba, mayor que el denominador, y vamos a necesitar más de una unidad para representarlos. Espero que este video les haya servido, que les haya quedado mucho más claro qué pasa con los fraccionarios propios e impropios y cuál es su diferencia, cómo los representamos gráficamente y cuándo los usamos. Espero que compartan este video con todas las personas que lo necesiten.
que me sigan en mi canal para que sigan encontrando más videos de matemática con sentido. Adiós.